Buenas noches a todos y todas. Estamos realizando nuestra conexión a nuestro en vivo para las personas que nos sigan en Facebook, así que les vamos a pedir unos 5 minutos de espera y ya damos inicio a la presentación. Gracias. A ti, docente, que innovas día a día y buscas oportunidades para transformar la educación en tu aula. Te invitamos a tender puentes entre el museo y tu escuela y a descubrir que las diversas obras de arte del Museo Central son recursos de inspiración y de uso pedagógico para todas las asignaturas y niveles educativos. Así, incentivarás a tus estudiantes a vivir experiencias memorables y reflexionar sobre nuestro país. Idea un proyecto de aprendizaje, participa y sé el próximo docente innovador MUSEN. Desde el Museo Central, sigamos siendo aliados en la educación e innovación. A ti, docente, que innovas día a día y buscas oportunidades para transformar la educación en tu aula. Te invitamos a tender puentes entre el museo y tu escuela y a descubrir que las diversas obras de arte del Museo Central son recursos de inspiración y de uso pedagógico para todas las asignaturas y niveles educativos. Así, incentivarás a tus estudiantes a vivir experiencias memorables y reflexionar sobre nuestro país. Idea un proyecto de aprendizaje, participa y sé el próximo docente innovador MUSEN. Desde el Museo Central, sigamos siendo aliados en la educación e innovación. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Melina Latorre y como directora interina del Museo Central les doy la bienvenida a este certamen de premiación del segundo concurso Docente Innovador MUSEN. En esta tarde vamos a premiar las 3 categorías del concurso, o los 3 ganadores del concurso en la categoría inicial, primaria y secundaria. Este concurso es muy importante para el Museo Central, pues tiene como objetivo promover el vínculo de los museos con la educación. Para ello, ofrecemos nuestros recursos digitales, como son los programas educativos y nuestro catálogo en línea de colecciones. Los postulantes de este concurso han seleccionado piezas de nuestra colección para desarrollar clases en las diversas disciplinas como arte, historia, matemática y otras disciplinas. Bueno, en esta tarde vamos a presentar a la ganadora de la categoría Educación Básica Regular Inicial con la propuesta Más allá del mapa del Perú. La autora es Evelyn Yatas Mestanza. Ella es licenciada en Educación Inicial en el Pedagógico de Monterrico, con 8 años de experiencia en aula de 3, 4 y 5 años. Cuenta con diplomaturas de Pensamiento Creativo en la Infancia Universidad de La Rioja, España, y Educación en el Arte Contemporáneo a través de la Infancia por Aunia Lab Chile. Es creadora del blog Miss Eve y el movimiento Maestras Ayudando Maestras. Actualmente está cursando la maestría de Educación por el Arte en la Universidad Ricardo Palma y es docente del taller Exploración Sensorial Artística y Arte para Infancias en el Museo de Arte Contemporáneo. Damos la bienvenida a la docente Evelyn Yatas Mestanza. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Melina? ¿Qué tal, equipo MUSEN? ¿Qué tal a todos y todas las asistentes? Me alegra mucho estar por aquí. Quiero activar mi cámara, pero no puedo activarla, no sé por qué. No me permite, pero sé que me pueden escuchar igual. Bueno, primero quería agradecer al MUSEN por toda esta oportunidad de convocar a las maestras y maestros para dar a conocer nuestras experiencias educativas
y poder unirlas a los museos. Creo que las maestras y los maestros peruanos estamos un tanto alejados de la realidad de los museos y de todo lo que nos pueden otorgar y que pueden ser grandes aliados en la educación, tanto inicial, primaria, secundaria y más. Y también aliados para nuestra formación pedagógica y práctica. Por eso mismo, el día de hoy yo les voy a contar un poco sobre mi proyecto y cómo es que lo implementé. Asimismo, también invitar a todas las maestras de inicial y maestros de inicial que estén aquí presentes, o educadores de la primera infancia, acompañantes, que puedan también formular este tipo de proyectos, que puedan acercarnos a nuestra identidad nacional. Voy a empezar a compartir. Ok. Entiendo que sí se puede ver, ¿cierto? Melina, ¿me ayudas con eso? Sí, sí se puede. Ok, correcto. Entonces yo les voy a presentar todo este recorrido que fue el crear este proyecto tan importante para las infancias, para mí y para las y los docentes que van a escuchar y espero puedan inspirarse también a crear el suyo, sobre todo a las de mi nivel, del nivel inicial. En esta presentación vamos a aprender sobre el proyecto, las características, las piezas que yo escogí, las actividades que he propuesto, cómo es que está unido este proyecto con el currículo nacional y algunas recomendaciones que les dejo para que puedan realizar uno o para que puedan implementarlo. Primero comentarles que más allá del mapa del Perú, propone una nueva forma de estudio. El estudio no es esta actividad que tiene que ver con leer los libros. El estudio es una nueva forma de aprendizaje. Y a lo largo de este tiempo, hemos venido estudiando el mapa del Perú de una manera que casi todos y todas conocen. La costa es amarilla, la sierra es marrón y la selva es verde. Y el mar peruano es celeste o azul, si lo queremos combinar. Este fue el detonante o disparador que me dio a pensar en que no podía continuar construyendo o generando esos aprendizajes en la primera infancia. Fue así como decidí proponer una nueva forma de estudio de las diferentes regiones de mi país, pero no solo con actividades que son llamadas clases, sino con experiencias artísticas, experiencias de música y experiencias de narración oral, porque a partir del arte también se puede hacer educación. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? El objetivo principal, obviamente, era resignificar el curso de arte. Aquel curso que a nosotras las maestras de inicial nos jala de los pelos, nos quita tiempo en algunos momentos, porque tomamos más tiempo poniendo y quitando el mandil para que las niñas y los niños no se manchen, o simplemente resulta súper mecánico, como conversaba con una arte educadora hace unos días. La educación artística en el nivel inicial está bastante olvidada. Y estamos dejando de lado que las infancias tienen habilidades por descubrir y que éstas pueden realizarse a partir del curso del arte. Por eso mismo, quería colocar este curso como un disparador activo, que no solo sea mecánico, que no solo tenga un proceso, que no solo sea una manualidad que te dan en fiestas patrias, sino que sea una experiencia de diálogo, reflexión e intervención, porque las infancias pueden hacerlo. Como objetivos específicos, tengo que proponer este acercamiento a nuestra identidad peruana a través del arte. No solo del área de personal social, o no solo cuando es el Día del Campesino,
y cuando pedimos a las infancias que lleven algo para comer o que usen un chullo. Necesitamos proponer actividades que sean significativas y que nos acerquen a nuestro contexto y realidad. Como segundo objetivo específico, tenía estas ganas de abordar los temas como la migración desde las infancias. He crecido en una escuela donde muchas veces tuve vergüenza de decir mi apellido por temas de burla, porque me apellidaba Yatas, y Yatas empezaba con doble L. Y eso generaba burla entre otras personas que tenían otros tipos de apellidos. Y muchos años estuve escondiendo mi apellido, pero fue porque no conocía la historia de mi familia y no conocía la historia de migración. Creo que es importantísimo tocar en las escuelas este tema, ya que muchas y muchos quienes vivimos en Lima somos hijos e hijas de migrantes. Como último objetivo específico, tenía el intervenir el mapa del Perú. Este mapa del Perú que a veces vemos colgado en afiches, este mapa del Perú que nos lo venden o nos lo vendían en la lámina Huascarán, este mapa del Perú que solo recuerdo 3 regiones y que luego me dijeron que eran 11 ecorregiones, que no recuerdo muy bien en realidad. Pero quizás desde la intervención, desde la misma experiencia, desde el mismo arte, desde la misma reflexión, podíamos lograr nuevas experiencias de aprendizaje, un nuevo estudio. Las características de mi proyecto. Este proyecto fue aplicado en un aula de nivel inicial, de 5 años. Esta aula del nivel inicial tenía una característica muy importante. En esta aula teníamos niñas y niños que venían de diferentes partes del país. Entonces me importaba que también al habitar mi país puedan conocer un poco de la historia de sus compañeros y sus compañeras, que sí eran hijos de migrantes. Me preguntaron muchas veces si es que... Ay, ya puedo prender mi cámara, qué bueno, ahora sí. Hola. Ahora sí me ven, creo que no. Bueno, les voy contando mientras voy colocando bien mi cámara también. Me preguntaron muchas veces si es que en el nivel inicial se podía realizar este tipo de preguntas. Ah, ya me veo. Este tipo de preguntas. Si es que las infancias eran capaces de dialogar, de debatir, y yo les digo que sí. Las infancias son capaces de realizar diálogos filosóficos desde los 3 años. Solamente que en las escuelas muchas veces nos acostumbramos a dar las respuestas y pocas veces enseñamos a cuestionar. El tiempo de proyecto fue de 18 días, pero seguro me van a decir, Evelyn, 18 días es demasiado. O Evelyn, es casi 2 semanas de clase y un poquito más. Tranquilas y tranquilos, que en este tiempo de proyecto yo estoy considerando los días de planificación. ¿Por qué consideras los días de planificación, Evelyn? ¿Sí me escuchan? Te perdimos por un momento, Evelyn. Ya. Pero ¿en qué me quedé? Para seguir. ¿Por qué consideras los días de planificación? Ya. Entonces mejor apago mi cámara para que no jale tanto internet. Ok. Como prefieres, está bien. Gracias, Melina. Les decía, ¿por qué yo consideraba los días de planificación? Porque es parte del trabajo de la maestra y el maestro, y no es ajeno a este proyecto. El proyecto no solo constituye la ejecución, sino constituye la planificación, la evaluación. Recuérdenlo siempre, por favor. Entonces, contando estos 6 días de planificación, más unos 10 días de ejecución del proyecto, que serían 2 semanas exactas, de lunes a viernes, más 2 días de evaluación, estaríamos hablando de los 18 días.
por si alguien tiene dudas de cómo lo dividí. Y finalmente, ¿quiénes fueron los agentes participantes? Bueno, las infancias, siempre protagonistas, pero en este proyecto jugaron un rol muy importante las familias. Y obviamente los docentes y la comunidad educativa. Continúo. Las piezas del proyecto. ¿Qué piezas escogí y cómo lo hice? Para poder escoger las piezas, visité el Musen de manera presencial. Tenía que observar cada una de las piezas, tenía que sentirla, tenía que vivirla, tenía que congeniar a tal nivel con esa pieza que dentro de mí diga, esto es para mi infancia, esto puede resultar. Por eso mismo, realicé una visita, que ustedes también pueden realizar, estoy segura, y llevé mi cuaderno y fui anotando todo lo que me llamaba la atención. Obviamente, yo iba con la idea de que estas piezas que escogía tenían que romper la idea del mapa clásico, del mapa tradicional. O sea, es como yo llegaba al aula y decía, yo les voy a mostrar qué es el Perú desde este mapa, pero que no es mapa a la vez. Luego les voy a explicar, es un poco confuso, pero más adelante les explico. ¿No? Y siempre tenía esta pregunta, ¿qué otros aprendizajes existen más allá de este mapa? ¿De qué otras maneras pudimos aprender nosotros y podemos enseñar ahora? Continúo. ¿Cuáles fueron las piezas del proyecto que elegí? La primera, que fue la pieza para representar a la costa, fue la obra de la serie Reconquista del Arpa de Luis Antonio Torres Villar. Esta obra que me recuerda mucho el trabajo de mi suegro y de su historia de migración. Y también la historia de mi familia. Esta obra estaría dedicada para todo el estudio de la región costa. Luego, más adelante, les explico cómo. La segunda pieza que escogí fue Fiesta Serrana, de José Alfonso Sánchez Urteaga, que me conectó mucho con las historias de carnavales cajamarquinos que mi familia me contaba, y de aquella sierra que celebra, que vive, pero que también reclama. Finalmente, para la pieza de la selva, escogí El río de los perfumes medicinales, del artista Chanon Benja, Fresia González Agustín. Y me pareció muy interesante, porque ya tenía pensado un cuento del Ministerio de Educación que se llama Selva, Selvita, Curanderita. Entonces dije, y esto viene buenísimo con este cuento que lo pueden encontrar de manera gratuita en el Ministerio de Educación. Pero ¿cómo es que utilicé estas obras, Eve? No logro entender. Aquí viene la explicación súper rápida. Y luego las preguntas al final. Ok. Primero, ¿qué es el Perú? Esta pregunta que puede sonar bastante abierta y bastante compleja, resonó mucho en mis niñas y niños. Pero, ¿qué es el Perú a partir del mapa? Para esto mostramos un mapa y les preguntamos qué era lo que veían. La mayoría lo sabía por cultura general, que era el mapa del Perú, pero les preguntábamos qué eran los colores, y pocos respondían a qué era la costa, la sierra y la selva. Si les preguntábamos qué era la costa, no entendía, quizás nos decían dónde vivimos. La sierra y la selva, no sé, la selva es la jungla, nos decían. Porque desde las infancias hay un acercamiento que la selva es como la jungla que ven en televisión, como donde pueden encontrar al elefante y a la jirafa, que obviamente en Perú no lo tenemos. Pero más allá de eso también cuestionamos, ¿para qué sirve un mapa? ¿Por qué hacemos mapas? Y las respuestas eran para no perdernos, para ubicarnos, para encontrar un tesoro.
¿Y por qué los mapas tienen rayas? Ah, eso es para que no te pases del mapa, porque es hasta un punto. Y hasta ese punto, si tú te pasas, ya no es ese mapa, es otro mapa ya. Les estoy diciendo respuestas de mis infancias. Y de ahí salieron las ideas que ellas y ellos conocían otros mapas también. Mapas de otros países. Tiago me decía cómo era el mapa de Brasil, que era más grande que Perú. Me comentaban también sobre el mapa de Argentina. Y de alguna manera me comentaban también que en sus videojuegos se encontraban mapas. Entonces estábamos mapeados de alguna manera, todas y todos. O íbamos mapeando la vida. Íbamos mapeando nuestra experiencia desde esa primera clase. Esta fue la apertura a nuestro proyecto. La segunda clase donde vivimos fue un espacio para conocer nuestra Lima. Pero ¿cómo es que se fue formando esta Lima migrante? Esta Lima que en su mayoría, hijas e hijos de personas que viajaron de otras partes de Perú. Fue así como nos ayudó mucho la canción de los Chapis, Ambulante Soy. Y de hecho me pueden decir, Eve, pero ¿por qué usas una canción que no es infantil? Bueno, la canción de los Chapis, y como yo lo he colocado en el documento que luego el Musen les compartirá, tiene un fragmento muy cercano. Ambulante soy, vendiendo mi ropa voy, vendiendo zapatos voy. Pero la palabra ambulante, les cuento, colegas, no fue ajena a la realidad de mis infancias. Ellas y ellos sabían que ambulante era aquel que vendía, era aquel que tenía una carreta, aquel que quizás escapaba del serenado. Esas eran las ideas que tenían mis infancias. Esos fueron los saberes previos que recogimos. Pero también pudimos ahondar sobre cuáles eran los derechos de estas personas, de dónde venían, y a partir de eso también conocer nuestra historia personal. ¿De dónde viene tu familia? ¿Cómo, Eve? ¿Cómo hiciste para que ellas y ellos conozcan? Por medio de una entrevista. Esta entrevista la hicimos en papel y pudieron rellenarla con dibujos o con texto, ya sea con la familia, con el familiar, mejor dicho, que hayan elegido. Abuela, abuelo, papá, mamá, tío, tía. La copia de esta entrevista también está anexada. Entiendo que quizás más adelante ya la van a publicar. Con ello, pudimos conocer otra Lima, otros contextos de nuestra Lima, no solo la Lima que conocíamos. En este grupo de estudio estaba hablando de La Molina, pero nos abrimos mucho más allá. Luego de eso, hablamos de quienes llegaron a trabajar y vivir en la ciudad de Lima. Continuando con el tema de los ambulantes y haciendo énfasis a la obra de Luis, observamos cómo es que estaban estas personas. Voy a retroceder para que puedan ver un poquito la obra. Aquí está. ¿En dónde ves a estas personas? ¿Qué acciones realizan estas personas? ¿Cómo son sus emociones? ¿Qué es lo que está llevando ese elemento? ¿Lo has visto alguna vez? Si esta obra tuviera sonido, ¿cómo sonaría? Por ahí me dijeron que sonaría con mucho ruido, porque sentían que todos estaban muy desordenados, pero se estaban organizando. Eso me pareció increíble, porque así fue como llegamos, ¿no? O así fue como llegaron a organizarse nuestras familias. Y estas preguntas, de hecho me pueden decir de dónde salen estas preguntas. Son como preguntas de mediación, preguntas que pueden hacer esta unión entre la obra, entre la infancia y entre la docente. A partir de eso, seguimos hablando sobre esta Lima trabajadora, sobre la diversidad de trabajos que existe en nuestra Lima, sobre los derechos y también sobre qué trabajos tiene tu familia, tus abuelos, tus abuelas.
Y le voy a meter un poquito más de turbo para no pasarme los 15 minutos. Uy, me pasé. Perdón. Ok. Ay, aquí me comí una sesión, perdonen, pero igual les voy a contar, creo que no le he puesto acá. La voy a poner igual. Déjenme ubicarme un segundito. Chin, 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 chin. Ok. Bueno, les sigo contando. Yo había puesto la sesión de la sierra, pero creo que se me movió. No se preocupen. Igual les voy contando de la selva y luego ya les cuento de la selva, para no perdernos. Bueno, en el caso de la selva del Perú, lo que nosotros queríamos era poder reconocer, ay, perdón, me perdí por las preguntas, por el chat, era poder reconocer las diversas plantas medicinales y la utilidad que éstas tienen. Muchas de mis niñas y mis niños me decían que sí, que la manzanilla les cura el dolor de estómago, que el anís les cura el vómito, pero pocas y pocos sabían cuál era el origen de estas plantas. Entonces, desde el cuento Selva, Selvita curanderita del Minedu, pudimos lograr reconocer que estas plantas vienen desde toda esta cosmovisión que tenemos en las comunidades que existen en la Amazonía peruana. Y para eso usamos la obra de, voy a mover aquí, de El río de los perfumes medicinales. Perdón que me haya saltado la segunda, pero es que se me movió el cuadro. De ahí regresamos. Y era increíble porque a partir de la obra también podían conocer y describir y decir qué es lo que ven, qué crees que puedan darnos estas plantas, qué crees que significa medicinal. ¿Alguna vez has consumido una planta que te cura? Es increíble, de verdad, las respuestas que nosotros obteníamos desde las infancias. Luego de eso, hicimos una sesión sobre cómo son los ambientes naturales de las diferentes regiones, porque creíamos importante que más allá que la costa es amarilla porque hay arena, la sierra es marrón porque hay montañas y la selva es verde porque hay mucha naturaleza, creíamos que es importante que puedan conocer qué ambientes naturales tenemos, qué ambientes naturales nos rodean y cómo se diferencian estos ambientes naturales entre los que nosotros tenemos acá en Lima. ¿Qué tiene la sierra que Lima no tiene y por eso tengo que valorar a la sierra? ¿Qué tiene la selva que Lima no tiene y por eso tengo que valorar a la selva? ¿Qué tiene Lima que quizás las otras regiones no tienen y por eso cada una tiene valor? Tanto Lima, tanto la costa, perdón, tanto la sierra, tanto la selva y hasta considerando también nuestro querido mar. Asimismo, consideramos el arte en las diferentes regiones. ¿Por qué vi importante considerar las expresiones artísticas en las diferentes regiones? Porque ya nuestro proyecto era un proyecto artístico, era un proyecto integrado. Entonces, quería que también puedan conocer cuál es este arte que se realiza en cada una de estas comunidades. Arte que en algunas situaciones puede ser utilitario, como en el caso de la Amazonía, que lo usan para sus trajes, para su vestimenta, en el caso de la sierra, que lo utilizan en sus mantas o en sus tallados también, en el caso de la costa, también, como son nuestros famosos carteles chicha de la cultura chicha, ¿no? Esta cultura migrante. ¿Cómo hicimos esta sesión? Evelyn, ¿cómo es que lograron hacer todas las muestras de arte a la vez? Explícanos un poco. A ver, les cuento. No es que todas y todos hicieron todo. Para esto trabajamos en sectores de exploración, exploramos sectores. Las infancias tuvieron 3 espacios. Para esto les habíamos contado qué era lo que íbamos a realizar. En un sector íbamos a realizar los carteles chicha, basándonos en la obra de Elio Túpac. En otro sector íbamos a realizar los retablos.
y en otro sector íbamos a realizar un bordado acercándonos a los bordados amazónicos. Entonces, por medio de la votación y elección, las infancias se dirigieron a los espacios que querían. Ojo, no había límite de espacio. Es decir, si alguien quería un espacio, no es que ese espacio se llenaba y les decíamos, no, tienes que ir al otro. No, 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 no. Cada quien iba al espacio que quería. Y de alguna manera, wow, era increíble porque ningún espacio se quedó vacío. Todas y todos disfrutaron del espacio que eligieron. Ok, acá. ¿En qué se parecen y diferencian los habitantes? Ay, perdón, me voy a apurar más porque me están diciendo que ya me pasé los 15 minutos. Sí, en 5 minutos más, perdón. Ya, voy a meterle más turbo. Lo siento. ¿En qué se parecen y diferencian los habitantes de las regiones del Perú? Creía muy conveniente el hablar de esta diversidad cultural que tenemos. Diversidad cultural que no nos tiene que alejar, sino que nos tiene que acercar. Que así como yo soy un niño o una niña costeño, tengo los mismos derechos que un niño y la niña de la sierra, que un niño y niña de la selva. A veces nos parecemos, a veces no nos parecemos. O quizás en su mayoría tenemos muchas diferencias, pero todas y todos tenemos los mismos derechos. De esta manera, mediante esta sesión, lo que quería era que las infancias se acerquen a otras infancias y no las vean como pertenecientes a otra comunidad muy alejada de la mía, no, sino como pares, como ellas y ellos mismos, solo que en otro espacio. En el cierre del proyecto, logramos hacer una muestra con las familias. Esta muestra las familias podían visitar y cada infancia podía conversar o comentar, no quiero usar la palabra exponer, conversar o comentar sobre lo aprendido. Cada quien elegía su temática y cada quien podía decirlo con sus palabras. Ojo, esto no era una exposición, no era una exposición, era una muestra, es muy diferente. La evaluación nos tomó 2 días y fue una evaluación que, más allá de ser una evaluación formativa, si se hizo o no se hizo, se logró o no se logró, fue una evaluación al proyecto, de cómo es que nos fue en el proyecto, si lo volverían a hacer, si lo recomendarían, qué clase les agradó, qué clase no les agradó, cuál cambiarían, cómo lo hicimos. Y para esto yo les voy a recomendar a ustedes, colegas, que tengan bastante registro. Yo no puedo mostrarlo por temas de institucionalidad, pero ustedes pueden usar este registro y este mismo registro muéstrenselo a las infancias, que ellos se vean y ahí también puedan ver su emocionalidad y su desempeño durante el proyecto. No todas las clases van a ser buenas para una infancia. Quizás en alguna puede estar feliz, otra le puede aburrirle, pero este registro los va a ayudar un montón. El verse y el evaluar los va a ayudar un montón. En general, las áreas que fueron colocadas en este proyecto y relacionadas fueron las de personal social, la de psicomotriz, la de comunicación y la de ciencia y tecnología. Estas son las competencias que utilicé y los desempeños que utilicé los redacté por mí misma, porque recuerden que el currículo es viable y se puede adaptar a las necesidades del contexto y del grupo. Como recomendación, yo les diría a ustedes docentes, y ya para finalizar, que si bien este proyecto a veces necesita de la ayuda y la aprobación de los directivos, maestras y maestros, son ustedes quienes pueden también darle forma a este proyecto junto con sus infancias. No necesitan de mucho, no necesitan de mucho. Necesitan de una visita al museo, de sus ideas creativas porque ustedes son creadoras y creadores de contenido, y de la infancia que está lista para experimentar, para acercarse. Y lleguen, como siempre los digo en todas mis ponencias, lleguen al aula como aquellas maestras y maestros ignorantes, que no saben qué hacer, y que aprenden y que estudian junto a sus infancias. Yo creo que solo así se da el aprendizaje en conjunto. Permitir a las infancias que puedan conocer al Perú de una manera real. Colegas,
Yo sé que es increíble las manualidades de fiestas patrias, la banderita en el bajalén o la escarapela de papel, pero creo que podemos darles más a las infancias. Las infancias necesitan más de nosotros y de nosotras. Pueden debatir, pueden dialogar, pueden cuestionar. Y finalmente, pueden dar su voz. Con mucho cariño les presento este proyecto y decirles que tengan toda la libertad de darles a las infancias el camino a elegir durante la ejecución. Gracias, y yo aquí quería mostrarles estas fotitos rapiditas, algunas del bordado, algunas de lo que significa el Perú para mis infancias, y algunas visitas de las familias migrantes que llegaron al salón a contar cómo fue su historia. En este caso, ella venía de Cusco y contó cuáles eran sus raíces. Y también trajo comidita para compartir. Así que yo les deseo lo mejor, maestras y maestros. Por favor, propónganse postular a esta nueva fase y que este proyecto les sea de ayuda en sus clases. También, antes de terminar, quiero agradecer a mi familia, que fue quien me inspiró, y quiero terminar con la frase que nuestra familia migrante no solo viene con maletas a Lima, sino que dentro de estas maletas carga toda su historia personal. Gracias. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias por tu presentación. Ha sido enriquecedora y me ha sorprendido la manera como has replanteado las 3 regiones a través de un reconocimiento de nuestras identidades, nuestras diferencias y similitudes, y a través de escuchar la voz de los infantes, como tú dices, ¿no? Que es muy importante. Como mencionaste, los niños desde los 3 años ya tienen su propia filosofía. Doy fe de eso porque tengo una pequeña de 3 años en casa. Y bueno, me alegra también saber que en esta edición del concurso, en la segunda edición, cuando se incluyó la categoría de nivel inicial, pues haya resultado un proyecto tan interesante, ganador. Muchas gracias, Evelyn. Al final de las presentaciones de los ganadores vamos a proceder a la ronda de preguntas. Así que ahora voy a presentar al ganador de la categoría Educación Básica Regular Primaria, propuesta ganadora, Produciendo Melodías Ancestrales. Autor Jesús Eloy Reyes Guamán, profesor de educación primaria con amplia experiencia en el ámbito de la educación intercultural bilingüe y en programas de formación docente del Ministerio de Educación. Cuenta con estudio de posgrado en investigación y docencia universitaria en la Universidad Católica de Trujillo y con diplomaturas en gestión de proyectos de innovación educativa y sistematización de experiencias pedagógicas llevados en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Es ganador del 5º Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes del Ministerio de Educación en el 2017 y del primer Concurso Nacional de Proyectos de Innovación Educativa organizado por el Fondo Nacional de Desarrollo de Educación Peruana en el 2019. Adelante, docente Jesús Reyes. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. ¿Logran escucharme? Quiero asegurarme de que estoy siendo escuchado. Sí, lo escuchamos y vemos también su pantalla. Muchas gracias. Quien les habla es el profesor Jesús Eloy Reyes Guamán, autor de este proyecto de aprendizaje denominado Creando Melodías Ancestrales. Desde Lima, ahora nos trasladamos hasta el norte de nuestro Perú, específicamente a la región de Lambayeque. La región de Lambayeque es conocido porque tiene una vasta cultura, sobre todo se le conoce por la cultura Muchic y su emblemático Señor de Zipán. Esta experiencia de aprendizaje se ha desarrollado en una zona rural andina con estudiantes que pertenecen a un pueblo indígena poco conocido en el contexto nacional. Me refiero a los Cañaris de Lambayeque.
Acompáñenme en esta aventura de dar cuenta de cómo se desarrolló este proyecto, cuál es la idea, qué actividades se desarrollaron, cuáles fueron los resultados. Avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿De qué trata el proyecto de aprendizaje? Este proyecto de aprendizaje en sí es un proyecto de educación musical que busca, por un lado, mejorar los aprendizajes de los estudiantes y, por otro lado, busca salvaguardar la música tradicional de los Cañaris del departamento de Lambayeque a través de dos estrategias, mediante la transmisión intergeneracional y mediante la incorporación de la música ancestral Cañaris en las actividades pedagógicas que desarrollan los docentes de aula de educación primaria. Esta situación de aprendizaje surge por dos razones medulares. Por un lado, tenemos pues que nuestros estudiantes de nuestra institución educativa habían alcanzado ya con creces los estándares de aprendizaje del área de comunicación y matemática. Es así tanto que los resultados de las evaluaciones censales obtenían puntajes superiores al promedio nacional. Pero sin embargo, el área de arte y cultura era un área poco trabajada por los docentes. Entonces nuestros estudiantes no tenían la oportunidad de desarrollar estas competencias que demanda el currículo. Y particularmente en las escuelas no se tiene educación musical. Muchas veces la educación musical solamente está reservada para las escuelas urbanas, para ciertas escuelas de la urbe. Entonces, por esta situación surge este proyecto. Otra razón importante y de gran peso también es porque nuestros estudiantes, siendo descendientes de un pueblo originario, no tienen la oportunidad de apropiarse, ni siquiera de conocer la música de sus ancestros. Increíblemente, muchos instrumentos musicales que hoy se pueden ver de culturas milenarias en los museos, en nuestras comunidades de Cañaris existen, como por ejemplo la flauta traversa, que está retratada en un huaco de la cultura chimú, y otros instrumentos como la antara. Entonces, la música de Cañaris, a pesar de conservar este legado cultural valioso, también se encuentra en riesgo de perderse. Nuestros estudiantes, entonces, se convertirán mediante este proyecto como los actores principales que rescatan, estudian, cultivan y desarrollan la música de su localidad. Avanzamos a la siguiente diapositiva, por favor. Las características del proyecto. El contexto en donde se desarrolló este proyecto es la institución educativa 10244 de un pequeñísimo y humilde caserío llamado Huamachuco, que está ubicado en el distrito de Cañaris, que esta pertenece a la región de Lambayeque. Estuvo destinada para estudiantes de quinto y sexto grado de educación básica regular del nivel primaria. La duración aproximada de todo el proyecto es de 3 meses. 4 semanas de planificación, de una exhaustiva y cuidadosa planificación, 6 semanas de ejecución del proyecto con los estudiantes, y también hemos considerado 2 semanas para la sistematización, el análisis de los resultados de los aprendizajes de los estudiantes. En total, la duración aproximada es de 3 meses. ¿Cuáles son los actores educativos, además de los estudiantes y de los docentes que participaron en este proyecto? Sin duda fueron, por una parte, los padres de familia, quienes apoyaron, pues, a elaborar algunos instrumentos musicales para sus estudiantes. Pero también el actor principal de este proyecto son los expertos o sabios de la comunidad, quienes son conocedores de la música tradicional. Avanzamos, por favor.
Y tenemos una fotografía que quiero compartir con ustedes. Esto es antes de aplicar el proyecto, son nuestras estudiantes de la institución educativa, quienes ellos, conscientes de su identidad cultural, que se trabajó, de hecho, pedagógicamente desde aula para lograr eso, expresan una demanda de aprendizaje, el querer aprender la música de sus ancestros cañaris. Avanzamos, por favor, esta diapositiva. ¿Qué piezas de la colección del Museo Central se empleó en este proyecto? Todas las piezas arqueológicas que forman parte de la colección del Perú precolombino del Museo Central del Banco de Reserva del Perú, que están vinculados a la música precolombina, son válidamente usables. Pero en este caso, en este proyecto, se utilizó específicamente 2 objetos vinculados, como dije, a la música de las culturas milenarias. Tenemos en la imagen la botella escultórica de la cultura nazca, que representa pues a un personaje de pie tocando una antara. Y otro instrumento que se utilizó fue algo así parecida también, de una botella escultórica nazca, que representaba a otro hombre sentado con los pies cruzados tocando también una antara. Estos fueron los insumos principales para que los niños puedan desarrollar sus actividades de aprendizaje. Pero también debemos mencionar de que se utilizó audios y videos de la música de los cañaris recopilados por el Ministerio de Cultura en el año 2015. Avanzamos, por favor. ¿Cómo se vincula con el currículo nacional? Es muy importante mencionar que este proyecto de aprendizaje promueve con énfasis 2 competencias del área curricular de arte y cultura. Nos referimos a la competencia aprecia de manera crítica manifestaciones artísticas culturales y la segunda competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Sin embargo, moviliza la puesta en acción de otras competencias como por ejemplo del área de comunicación y personal social. Las competencias se comunica oralmente cuando van a dar cuenta a la población sobre cuáles fueron los resultados de sus investigaciones. Lee diversos tipos de texto cuando consultan diversas fuentes de indagación histórica para comprender el contexto de la música, el contexto de los objetos arqueológicos en análisis. Las competencias de personal social, todas estas actividades reafirman sin duda la identidad de nuestros estudiantes y cuando se plantean algunas preguntas de indagación histórica, están movilizando las competencias, construye interpretaciones históricas. Avanzamos, por favor. ¿Cuáles son las principales actividades que se propone desarrollar en el proyecto? Básicamente, las actividades se han dividido o agrupado en 2 módulos. El primer módulo lo hemos denominado Apreciamos piezas arqueológicas y la música local. Tiene como propósito que el docente medie la interacción de los estudiantes con las piezas arqueológicas del museo y la música de su cultura local. ¿Para qué? Para que puedan apreciarlas, puedan expresar sus sentimientos, ideas, pensamientos. Y valga la aclaración que para ello se utilizó la metodología de la pregunta que se hace cuando se observan los objetos arqueológicos. Se llama aprendizaje basado en objetos que propone el Museo Central. Así también, para poder investigarlas, profundizarlas con fuentes históricas, con fuentes publicadas por los expertos, para que puedan de esa manera comprender y reflexionar sobre qué representan y de esa forma tener un profundo conocimiento. En este módulo se desarrolla con bastante énfasis la primera competencia de arte y cultura. Aprecia de manera crítica las manifestaciones artísticas culturales. Observamos en la imagen una niña apreciando justamente una pieza arqueológica del Museo Central, ya que nosotros no tenemos internet en la escuela, pero sin embargo podemos utilizar las tablets para que tenga el estudiante la oportunidad de visibilizar aquellos pequeños detalles y hacer una minuciosa observación y análisis de la misma. Toda esa observación
debería ser, ha sido registrada en una ficha idealmente preparada para esta tarea. Avanzamos, por favor. El segundo módulo se denomina Creamos melodías inspiradas en la música tradicional de nuestro pueblo indígena. Entonces, este segundo módulo ya trabaja las habilidades imaginativas, creativas y reflexivas de nuestros estudiantes para que generen diversas ideas de su proyecto artístico. En el contexto de este proyecto de aprendizaje se propuso a los estudiantes crear melodías con la antara. Que esas melodías estén inspiradas en la música tradicional de su pueblo. Y la mayoría de ellos se inspiraron en la música fúnebre que existe en Cañariz, una melodía cantada por adultos cuando fallece un familiar. Se inspiraron en esa melodía y lo lograron a partir de experimentar con el instrumento musical, de explorar libremente las posibilidades sonoras de la antara. Y con práctica lograron crear melodías inspiradas en la música tradicional de su pueblo originario. Cabe resaltar que este módulo desarrolla con mucho énfasis la segunda competencia del área de arte y cultura, que es crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Hemos tenido excelentes resultados en el desarrollo de estas competencias. ¿Podemos avanzar, por favor? Algunas recomendaciones. Primero empezamos aclarando de que este proyecto ha sido diseñado, pensado para un contexto y una población específica. Un contexto rural, un pueblo originario, un nivel educativo específico, estudiantes del nivel primario, pero sin embargo, es cómodamente replicable en otros ámbitos geográficos, en la ciudad, en las zonas rurales, y de diferentes culturas. En este caso se ha trabajado la cultura propia, que es de los cañaris, y entendiendo que nuestro país es un país que tiene muchas poblaciones originarias y por lo tanto confluyen una diversidad cultural. Entonces este proyecto puede servir de referente para ser aplicado, o caso contrario, ser referente para generar nuevos proyectos de aprendizaje. Entonces con ese propósito hago las tres siguientes recomendaciones. Primero, que el docente de aula comprenda a profundidad las competencias del área curricular de arte y cultura y se apropie de las estrategias didácticas específicas que posibiliten en los estudiantes el desarrollo de estas mismas. Es importante mencionar que los docentes de primaria podemos asumir la educación musical, teniendo en cuenta que los profesores de primaria no hemos sido preparados para asumir la educación musical. Pero sin embargo, mediante proyectos como este, se puede asumir y de forma exitosa, y de modo que garantizamos el derecho que tiene todo estudiante el acceso a la educación musical, porque partimos del principio de que la educación musical es un derecho fundamental, y es tan importante como aprender matemáticas, como aprender letras o aprender ciencia. Y no podemos relegar este privilegio a ciertas o determinadas escuelas o sectores sociales. Como tercera recomendación, es importante que se reconozca que su implementación requiere de un trabajo arduo y de un trabajo colegiado de los docentes. Demanda bastante capacitación o autoformación permanente. Si no lo encontramos en nuestro sistema educativo, nosotros mismos tenemos que autoformarnos. Y por supuesto, el apoyo decidido de nuestros padres de familia. Finalmente, quiero terminar, por favor avanzamos a la siguiente diapositiva, agradeciendo al Museo Central, a sus autoridades que dirigen el área educativa y cultural por aperturar este espacio de trascendencia para la educación peruana. Considero que los proyectos ganadores son tan necesarios para nuestra educación nacional. Y en ese sentido, yo me siento contento,
complacido por haber sido seleccionado como uno de los ganadores de esta edición. Agradezco muchísimo también a mis padres de familia, a mis estudiantes, que me demostraron que es posible el cambio, que es posible arriesgar, que es posible aprender y desarrollar nuevas habilidades. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Jesús Eloy Reyes. Muy interesante su presentación. Yo rescato que haya usted podido lograr que sus alumnos vinculen algo plástico como una cerámica precolombina con algo intangible como es la música, ¿no? Y que no solamente ha logrado que los alumnos investiguen y que rescaten la tradición musical de su comunidad, sino que además ha logrado una transferencia de conocimientos, porque ha involucrado a actores más allá de la comunidad educativa, como son los padres de familia y los sabios de la comunidad que conocían la música cañaris y pudieron transferir esos conocimientos a las nuevas generaciones. Rescato mucho eso y también vi que en la presentación, en este proyecto, usted lo dijo claramente, a pesar de que se desarrolló en un contexto específico, es replicable a otros contextos específicos, ¿no? Y eso es lo bueno y lo rico de su proyecto. Muchas gracias, profesor. Y ahora haré la presentación de la tercera categoría ganadora. Categoría Educación Básica Regular Secundaria. Propuesta ganadora. La percepción espacial a través de la diversidad de estilos en el arte peruano. Autora Natalie del Carmen Salazar Quirós. Ella es bachiller de Artes Plásticas con mención en pintura por la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia en gestión de proyectos educativos, artísticos, sociales y culturales. Ha realizado exposiciones de estudios y representaciones pictóricas sobre distintos paisajes peruanos, centrando su estudio últimamente en el Andes central del Perú. Actualmente trabaja como docente en distintas instituciones educativas, en la educación primaria, secundaria y asesorando artísticamente a estudiantes de pregrado. Adelante, profesora Natalie. Muchas gracias, Melina Latorre. Con todos un gusto tener esta oportunidad de compartirles este método multidisciplinario que definitivamente los va a ayudar a poder entender un poco más cómo debe ser un curso de arte en este país. ¿Por qué en este país, señores, señoritas, señoras con todos, profesores, alumnos? Porque nosotros somos patrimonio cultural de América. No hay que olvidarnos y no hay que olvidar de recordar a todos nuestros estudiantes que tenemos la segunda civilización más antigua de la historia de la humanidad. Así que nosotros como hito cultural tenemos que fomentar la identidad de nuestro patrimonio, la autoestima a nuestros alumnos, porque tenemos las herramientas, ¿sí o no? Bien, un gusto, mi nombre es Natalie Salazar, soy pintora, bachiller en la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica, pero también después de 10 años de investigación como pintora, habiendo estudiado el paisaje peruano en distintas regiones, yo me motivé a entrar a la educación y justamente ahí es donde como pintora moderna he generado un puente al arte contemporáneo, porque ¿qué es lo que te dice el arte contemporáneo? Te dice generar nuevos métodos multidisciplinarios para que todos puedan entender más allá de un cuadro en óleo, ¿verdad? No significa que nosotros no podamos pintar, claro que sí, pero es necesario entender que necesitamos herramientas para que todos entiendan. Bien, empezamos. Este es el título de mi trabajo. La presentación es Composición Visual y Multiculturalidad. Un momentito. Bien, ¿me están escuchando todos? ¿Sí? Perfecto. Ok. Pongo pausa para que se vea. Bien, composición visual y multiculturalidad en la historia del arte peruano. Ahí vemos como que dos palabras, no tres palabras muy interesantes. Continuamos.
Listo. Bien. ¿Qué nos comenta esto? Prácticamente es importante que los profesores necesitamos herramientas visuales, ya sea de cualquier curso, para poder explicar a profesores, padres de familia, estudiantes, las cosas más complicadas de la forma más simple, con los conceptos más precisos, con los detalles más puntuales. Menos es más, señores, en la educación de ahora tenemos que ser precisos en los conceptos. Características del proyecto. Secundaria. Primera, quinta de secundaria. ¿Qué artistas estoy utilizando? Teresa Carballo, Teófilo Castillo y la cultura Lambayeque. También estoy utilizando la geometría, las matemáticas. Pues claro, es una metodología multidisciplinaria. Estoy trabajando entre el arte y las matemáticas. En la geometría estoy utilizando el punto, la línea, el plano, y cómo el estudiante puede entender la conversión de un elemento 2D a uno en 3D, en tercera dimensión. Tiempo de desarrollo, 4 sesiones, yo les sugiero que sean 2 horas, es suficiente, digamos, la primera hora de teoría y la segunda de práctica. Y articular a los directores, educadores y padres de familia, porque justamente ellos son los que promueven, no solamente el director fomentando que el profesor de matemática y de arte generen un diálogo puentes, no solo el profesor de matemática, el profesor de arte generando, no solamente los padres pidiendo, sino son los 3 agentes que tienen que fomentar de que los alumnos vean el arte de una forma disciplinada y vean la matemática de una forma lúdica y un poco más visual, porque es necesario tener esa dinámica. Continuamos. ¿Cuáles son las obras, las piezas de colección que he elegido para este proyecto? Como ustedes pueden observar, he trabajado con Teresa Carballo, Cota Carballo, conocida como Cota Carballo, la naranjera de la época del indigenismo. He trabajado con Interior de la Iglesia de Teófilo Castillo de la época republicana, y finalmente con la escultura Lambayeque, que comprende el periodo intermedio tardío de 100 años después de Cristo a 1450 años después de Cristo. Entonces, ¿qué estoy trabajando? Estoy trabajando con 3 obras de distintos tiempos. Y además estoy utilizando una imagen muy especial, que es la mujer campesina, vendedora de frutas, la mujer burgués de la época republicana, y en este caso un personaje que definitivamente no sabemos si ha sido de género femenino o masculino, pero sí está sobre elementos esféricos que nos remiten a esta envolvencia y esta fertilidad que nos da la sensación de algo esférico, ¿no? De caderas, de curvas. Seguimos. Esto es muy importante, por favor. ¿De qué trata el proyecto de aprendizaje? Es un proyecto que promueve una metodología multidisciplinaria, donde se desarrolla la composición visual mediante el uso de figuras geométricas involucradas en la comprensión de culturales pictóricos y escultóricos del Perú. De esta manera, involucramos 3 momentos. Nuevamente, indigenismo, época republicana, y el periodo de tiempo llamado intermedio tardío, ¿no? Dentro de una cronología inversa. No estoy poniendo primero Lambayeque, leo Teófilo y leo Cota Carballo. No, estoy haciéndolo al revés. ¿Qué coloca las piezas más recientes en primera instancia? Para finalmente culminar con el estudio de cerámica Lambayeque. En este sentido, la imagen de la mujer es capaz de ofrecer una visión prospectiva. ¿Qué significa prospectiva? Panorámica, que conlleva muchos ejes, de las diferentes facetas con que fue representada la mujer peruana en los 3 tiempos que el presente proyecto ha elegido. Estamos en marco del mes de la mujer, pasan muchísimas situaciones, todos los profesores creemos que estamos muy preocupados por nuestras niñas, y no solamente por nuestras niñas, sino también por nuestros niños, porque son los niños también que tenemos que abrazar. Acuérdense que un hombre adulto fue un niño antes, entonces tenemos que. Yo por eso he tratado y elegido la imagen de la mujer como un eje, ¿verdad? Estamos en marco de esto y gracias a eso también he podido desarrollar este proyecto. Continuamos. Ya tenemos el método y vamos a ir a analizar cuáles son los 2 métodos que estoy utilizando. La metodología es comparativa, porque estoy comparando imágenes, no solamente a través del tiempo, realizar un estudio comparativo y temporal de las imágenes de las 3 imágenes propuestas, sino también estoy analizando las imágenes por medio de la geometría. Y ahora vamos a ver justamente
cómo aplicamos justamente estas metodologías muy interesantes que estamos entendiendo ahorita, ¿no? Porque me imagino que ustedes irían a decir, wow, qué interesante cómo las matemáticas, especialmente la geometría, puede relacionarse con la historia del arte peruano. Pues claro, señores, nuestros peruanos antiguos han sido ingenieros, matemáticos, astrónomos, artistas, prácticamente todo. Entonces tenemos que ir en esos conocimientos para poder enseñar a nuestros alumnos. Análisis temporal y geométrico de las piezas. Aquí yo les voy a explicar qué es lo que hice con estas tres obras de arte. Primero, época republicana, es la primera pieza. ¿Sí? Teófilo Castillo, ya lo dije, el interior de una iglesia. Primera pieza, 1911. No hay que olvidar siempre poner las fechas para los alumnos, ubicarlos en el tiempo, es súper importante, la fecha grande, ¿no? Si es posible también las medidas del cuadro. Bien, un momentito, acá lo pongo, stop. Un momentito. Bien, primera pieza, reconocer por medio de la línea, el punto y el plano las formas geométricas que componen la obra de arte en la época republicana en que Teófilo Castillo pintó interior de la iglesia. Nosotros observamos esta imagen y decimos, wow, prácticamente lo que está haciendo profesora es punto de fuga, ¿verdad? Estamos generando pentágonos, estamos generando, digamos, vértices, estamos generando circunferencias, triángulos rectangulares. Claro, porque en realidad lo que estoy haciendo, señores, aquí estoy utilizando la distancia comprendida como perspectiva. Eso es la base de la geometría italiana, la geometría euclidiana con la que nos hemos desarrollado, porque es la base del Renacimiento, nos enseña de que la distancia se traduce como perspectiva, ¿no? Es una solución para entender la distancia. Es una innovación de la matemática para explicar eso. Entonces estamos hablando con conceptos de los italianos. Eso es por este lado. Pero es muy importante que los alumnos puedan entender eso. También es importante, como ustedes ven, tener los diagramas, los colores. Mi profesor de matemática siempre hacía todo con colores. Y gracias a ese método yo me encantaba el arte, claro, desde antes, pero pude relacionar cómo es importante generar esta idea de percepción visual, de distancia, de vacíos, de concatenación de líneas, de cómo componerlas, ¿no? Entonces estamos viendo puntos, triángulos, pentágonos, y todo está dentro del cuadro de Teófilo Castillo. Entonces, gracias al cuadro, podemos entender geometría euclidiana. Aquí vemos la comparación de los dos cuadros que se ha terminado. Y definitivamente vemos puntos de fuga, vemos una comprensión muy interesante de la conclusión. Entonces, ya que luego de que ha estudiado con los alumnos de una forma diagramando, digital, o con colores, o con plumones, como ustedes decían, profesores, luego de eso vamos a pedirle a los alumnos que lo hagan en papel craft y carboncillo. Y ustedes miren, ¿por qué me dice papel craft? Puede ser lápiz o jabón, claro, puede ser. Pero es necesario que el alumno ponga un papel grande, y debido a que es necesario en el arte la psicomotricidad, mover los brazos, entender cómo se desarrolla el codo. Señores, el dibujar no es tan difícil. Todo el mundo cree que, oh, nació con un don, porque ahora sabe dibujar. No es así. Probablemente el don sería de tener corazón noble, ser sensible, observar detalles, síntomas de la sociedad, pero todos pueden dibujar. Esa idea de que solamente sabios dibujan o entienden el arte ya es pasado, ¿ok? Justamente les estoy mostrando un método para que los niños sepan eso. Entonces, ponen el craft en la pared o en una pizarra y hacen que el joven, el niño, el alumno, el joven, porque está dirigido a secundaria, pueda hacer las líneas de una forma recta, no pensando en, uy, estoy haciendo lo recto, no, sino haciéndolo como si estuviera jalando algo para que entienda cómo se desarrolla el codo, levantarlo, que escriba, que mueva los brazos. Después de la pandemia, nuestros alumnos han quedado prácticamente tiesos, hieráticos, no se pueden mover, no pueden expresarse. Hay que tener en cuenta como profesores la delicadeza que tenemos que hacer eso, que tenemos que tener con ellos y inducirlos a que puedan expresarse corporalmente, ¿no? Entonces, gracias al arte podemos poner pero mejor es trabajar un papel bond. No, mejor es trabajar con un papel grande para que puedan ellos interrelacionar y poder mover sus brazos y así generar líneas rectas. Y mientras tanto van generando rectas,
generando un buen pulso, empiezan a generar geometría con carboncillo. No se necesita tanto para poder hacer que nuestros alumnos entiendan mucho. Entonces, seguimos. Segunda pieza, el indigenismo, ¿verdad? Para todos los conocedores, el indigenismo fue un género que de alguna forma incentivó ver al indígena como una obra de arte, como una parte nuestra que contiene color, que contiene cultura, que contiene información, que contiene mucho contenido. No por primera vez en la historia se habló del indígena como si fuese algo muy particular y novedoso y hermoso. Entonces, en este caso tenemos a la gran pintora Cota Carballo, donde yo utilizo la naranjera como para mi explicación del paraboloide hiperbólico y el hiperboloide de una hoja. Ustedes verán y dicen, qué interesante. Veo varias formas, veo varios detalles. ¿Qué significa, profesora? Ahí les explico. Esto. Después de hacer que los alumnos sueñen y entiendan, digan, wow, un diagrama con colores, me entiendo, puede ser que funcione, le explicamos, aterrizamos la imaginería a algo más puntual. Entonces vemos por un lado el parabole hiperbólico, ¿verdad? Que esta idea de cono, ¿no? Esta idea de curva, perdón, y luego vamos al parabole hiperbólico, que es como si fuese el asiento de un caballo. Entonces ya estamos utilizando geometría un poquito más avanzada, ¿no? Y ustedes pueden elegir otro tipo de figuras geométricas para trabajarlo en cualquier obra de arte del Perú o del mundo que ustedes puedan decidir. Continuamos. Entonces, en este caso yo lo estoy haciendo con craft también. Tercera pieza, la cultura lambayeque. Y justamente esta tercera pieza, señores, es muy interesante porque tiene 4 esferas y tiene un personaje mítico. Entonces, no tenemos en cuenta si ha sido hombre o mujer, pero sí nos da la referencia de que puede haber sido un elemento que se relaciona justamente con estos elementos esféricos que nos remiten a la mujer, ¿verdad? A lo que contiene, a lo fértil, a lo envolvente. Entonces, nos recuerda, por ejemplo, a la Venus de Willendorf, que era bastante caerona. Muchas de las mujeres representadas a lo largo de la historia han tenido esa contemplación, ¿no? De lo esférico, lo envolvente. Entonces, para esto, ya en el tercer módulo que trabajo con Lambayeque, sería lo mismo, trabajar diagramalmente, digitalmente, las formas esféricas, luego hacerlo en carboncillo y finalmente hacerlo en arcilla, para que el alumno entienda que lo trabajó y de alguna forma compuso los vacíos, las distancias, las líneas, con estos efectos ópticos que nos da el dibujo, y Leo cierra los ojitos, y por favor díganle a los niños que cierren sus ojitos y que sientan la esfera. Entonces, así como dibujaron y entendieron el volumen a través del dibujo, Leo cierran los ojitos y van a entender el volumen a través de su tacto. Entonces, ya entienden justamente cuál es el proceso de llevar un elemento de 2D a 3D. Y eso prácticamente es la emoción o la didáctica que necesitamos para nuestros alumnos. Bien, finalmente, esto es muy importante para poder mostrarles cómo se vincula este proyecto al currículo nacional. Utilizando el currículo nacional. Analiza de manera crítica propuestas artísticas y culturales para construir un sentido de identidad y participar de manera activa con sus conciudadanos por medio de una actitud inclusiva y multicultural. Claro, ya hemos visto cómo de alguna forma una joven se relaciona con todo su ámbito republicano, ¿verdad? Y toda la arquitectura de una iglesia, ¿verdad? De la república, bueno, que viene justamente de lo virreinal. Luego vemos a una campesina, la vemos vestida de otra forma, la vemos en el piso, y luego vemos un personaje mítico. Entonces, bajo esos 3 ejes ya nos estamos dando cuenta prácticamente de un panorama. No solamente ver a la mujer por el lado de cómo nos la muestran ahorita, porque prácticamente todos los medios de comunicaciones nos muestran a un tipo de mujer. Y nosotros como profesores, lamentablemente no tenemos la predisposición o no tenemos las leyes para poder comentarles a nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes están todo el tiempo incentivados y
con toda la información de hipersexualizar a la mujer. No podemos llegar a eso como profesores, tenemos que fomentar, tal vez no decirles de una forma porque tenemos bastantes detalles, o pueden ser bastante chocantes para algunos familiares, para un tipo de familia, pero sí podemos generar otros ejes que se hable de la mujer de otra forma. Tenemos como responsabilidad fomentar el respeto a la mujer y el respeto también a los niños. Y justamente, ¿cómo es la mejor forma? Desarrollando una emoción multicultural, de tolerancia, más allá del género, más allá de que eres de cualquier región. Tenemos diversidad para desarrollar y aprovechar en cantidad. Finalmente, formula proyectos desde los lenguajes artísticos basados en problemas de forma, movimiento y localización que le permiten explicar el mundo físico y cómo se relaciona con los conocimientos de creatividad, innovación, tanto en las matemáticas como en las artes visuales. En este caso, he fusionado un desempeño artístico con un eje matemático, ¿ok? Formular proyectos, pero a través de la creatividad e innovación de la geometría. Prácticamente eso es lo que resume, ¿verdad? Continuamos. Recomendaciones para su aplicación, y con eso ya cierro la presentación. Espero que les haya gustado. Y empieza con una especie de resumen, ¿no? Que es muy importante resaltar. Y especialmente a nuestros padres de familia. Cada vez que hablen a nuestros padres de familia, por favor, recordarles que la idea no es que el alumno sea artista, sea pintor, por Dios. No es la idea, ¿verdad? Esa no es la idea. Para conllevar a ser pintor, yo soy pintora, conlleva muchísimo esfuerzo y dedicación, prácticamente 10 a 15 años solo pintando o desarrollando un proyecto. Es así, es arduo, es difícil, pero si se hace bien se logran muchas cosas. Pero lo que sí podemos enseñar a nuestros jóvenes y niños es que el arte estimula los sentidos y logra que el estudiante exprese una visión más sensible acerca del mundo. Y no solamente eso, porque a la hora de hacer un proyecto, ustedes se han dado cuenta, va por pasos, ¿verdad? Primero lo digital, luego el carboncillo y luego la cerámica. Entonces, ¿qué es lo que te hace el arte? Entender un proceso de un trabajo. No hacerlo como, ya, lo terminé. No, el arte te dice, bueno, siéntate, primero haz un boceto, luego investiga algunos detalles, luego ponlo más grande, luego genera una presentación y luego explícalo. Prácticamente eso es una obra de arte, y por eso necesitamos estas herramientas del arte para poder desarrollarlo con la matemática, en este caso, con la biología, con las ciencias sociales, con la religión, para poder realmente generar estos métodos multidisciplinarios y que el arte sea un curso prioritario, porque nuevamente estamos en Perú, y en Perú, más allá de un turismo, más allá de minas, somos patrimonio cultural y hito de América. Y la autoestima y la dignidad de nuestros alumnos del Perú está allí, ahí lo tenemos. Nosotros como profesores tenemos esta información, no podemos quedarnos callados. Siguiente, profesor, los educadores deben enseñar una visión holística de las matemáticas, vinculadas a otras disciplinas. El curso de arte funciona como una bisagra entre la sensibilidad plástica y el razonamiento lógico-matemático. Y el arte, las matemáticas son consecuencias de los fenómenos de la naturaleza, tanto en desarrollo cultural como artístico. En este caso, yo les pido a los profesores que siempre traten de contemplar estos detalles, ¿no? De alguna forma, siempre como que en algún momento escuché a una profesora que se burló de alguna forma del pintor mirando la naturaleza, ¿no? Como, ay, pero el pintor, ¿qué es lo que hace? Bueno, ve la naturaleza, la luz, ahí. Nada que ver. Nosotros somos como físicos, señores. Un pintor cuando empieza a hablar con un físico, ¿no? Un pintor, no sé, con un físico de la uni o un físico de cualquier universidad, tienen los mismos temas, porque nosotros estudiamos la luz, las sombras, los fenómenos físicos, la naturaleza, el movimiento, la filosofía, cómo lo interpreta A, cómo lo interpreta B, los síntomas de la sociedad, prácticamente todo. Entonces, reducir a la clase de arte a una mera clase de manualidades en Perú es realmente una falta de respeto a nuestro patrimonio cultural peruano. Nuevamente, el director también es el articulador de espacios de diálogo entre los profesores de arte y matemática. Hay profesores de arte y matemática, por favor, traten de motivar al director para poder generar eso, ¿no? Y a los profes, y bueno, las matemáticas obviamente nos ayudan a entender la inteligencia, la percepción visual para poder desarrollar de manera efectiva competencias espaciales, razonamientos lógicos y un enfoque crítico de la realidad circundante.
ya no está bien pensar que el estudiante de matemáticas o digamos, el que estudia una carrera de ciencias no va a tener la posibilidad de explicar, ¿no? Porque eso tenemos como prejuicio. Ay, el de matemáticas se dedica a estudiar encerrado y el de arte o el de letras empieza a hablar. Entonces, cuando nosotros vamos a la universidad encontramos estudiantes que van a letras y arte porque no les gustó la matemática, ¿no? O vemos gente de matemáticas que no le gustó letras. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una vocación? ¿Estamos hablando de que realmente entendieron qué era lo bello de las matemáticas y el arte, las ciencias y todo? ¿O estamos hablando solamente de personas adultas que, bueno, decidieron eso por descarte? ¿Qué tipo de profesionales estamos desarrollando? Si le perdemos la fuerza a lo lindo de las matemáticas y a la disciplina del arte, ¿verdad? Finalmente, agradecerles por este espacio. Disculpen si en algún momento he puesto así bastante seria, porque para mí es súper importante. Yo como pintora, y más allá como pintora, como una persona civil, he viajado desde muy pequeña por todo el Perú. Este es un cuadro, bueno, no es un cuadro, es un mural que hice en Calca, en Cusco, y prácticamente es el resumen de mi investigación como pintora de paisajes peruanos y también como profesora, y profesora que también trabajo con la abstracción. Muchas gracias a todos, agradecerles a todos y a todos los que han podido tener la disposición de tiempo, agradecer a mis padres, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, y a mi gatita Anita, y también a mi pareja Diego Béjar, porque gracias a esta familia, porque señores, un profesor de arte, un profesor, un pintor, un alumno, necesita la familia, necesita la capacidad o ese tipo de apoyo para poder entender el mundo de una manera sensible. Familias, hermanos, amistades, amigos, tenemos que juntarnos a hablar un poco más de arte y también de matemáticas. Y si no fuese por mi familia, la verdad, no estaría acá compartiéndoles esto hermoso, porque ser pintura en este país es un poco difícil, pero gracias por este premio que me permitió darles un poco de mi información. Gracias. Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias por tu presentación. Valoro que hayas elegido 3 obras de distintas épocas de nuestra colección, que hayas utilizado una cronología inversa desde el presente hacia el pasado, y también que tu proyecto proponga y permita a los alumnos ver las obras de arte con otro razonamiento, ¿no? Desde las matemáticas, la geometría, más allá de lo visual o de lo figurativo. Si bien elegiste obras relacionadas al personaje femenino, justo ahora en el contexto del mes de la mujer que fue hace poco, yo pienso que este proyecto se aplica también a cualquier tipo de obra, porque todas las obras tienen muchas posibilidades para hallar esas formas geométricas, y me sorprendió que hayas elegido obras figurativas a pesar de que tú eres una artista abstracta. Eso no niega que con obras abstractas también se puedan hallar estas formas geométricas, ¿correcto? Sí, bueno, muchas gracias por aportar a tus alumnos y también a nosotros como museo una nueva interpretación de nuestras propias obras de arte. Bien, con Natalie hemos terminado la presentación de los 3 docentes ganadores, y antes de pasar a la ronda de preguntas, voy a ceder la palabra a Claudia Sánchez, nuestra especialista en educación del Museo Central, quien cada año organiza de manera esmerada el concurso docente innovador MUSEN. Muchas gracias a Claudia por el trabajo que ha venido desarrollando en estas ediciones del concurso, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Melina. Muchas gracias también a todos los profesores y profesoras que están conectados. Sé también que los invitados de nuestros ganadores están conectados por ahí, así que ha sido un grato placer en realidad escucharlos, escuchar un poco más sobre sus proyectos, ¿no? Desde la voz de los propios creadores, de Evelyn, Natalie, de Jesús. Como dice Melina, antes de pasar a la ronda de preguntas, que los invito a ir escribiendo ya sus dudas, ¿no? Por ahí alguna consulta que tengan sobre algún proyecto específico, la pueden ir agregando al chat del Zoom, o si no también por Facebook Live. Y voy a aprovechar este momento mientras van pensando en qué consultas por ahí tienen, en compartir rápidamente la web del concurso. En esta edición
nosotros, bueno, ya tenemos esta web en la que ustedes pueden encontrar tanto los recursos digitales como el catálogo de colecciones, recorridos virtuales, que les va a servir para elegir las piezas que ustedes utilizarán para el proyecto de aprendizaje a presentar. En esta web, que les vamos a pasar también por el chat, van a encontrar las bases de esta edición, en la que se presenta la temática, un poco los requisitos, cuáles son los ejes bajo los cuales se va a hacer la evaluación por el jurado, las categorías en las que estamos ofreciendo en esta edición del 2023, el cronograma también, pueden encontrar una lista de los premios, ¿no? El cronograma justamente marca que a partir del 1 de abril, que fue el sábado, hasta el 28 de abril, están abiertas las inscripciones de los proyectos. Entonces, ustedes entrando a esta página web, se dirigen a la pestaña de formularios y van a poder encontrar esta sección. El formulario de postulación es el siguiente, es un PDF que ustedes tienen, bueno, que descargar y luego llenar con el contenido de su proyecto, para luego subirlo en esta sección que es paso 2, el de inscribe tu proyecto. Entonces les vamos a pedir seleccionar la categoría en la que postula, sus datos personales, los datos de la institución educativa y adjuntar la documentación que se solicita, ¿no? Aquí en formulación del proyecto es justamente el PDF que acabamos de ver, ya con los datos completos se tiene que adjuntar aquí. Una vez que ustedes envíen esta postulación, van a recibir un correo de confirmación. Una vez que reciban el correo, esto significa que su postulación ha sido ingresada a nuestro sistema y lo vamos a poder evaluar. De todas maneras, para cualquier consulta que ustedes tengan a lo largo de este proceso en el que de repente van diseñando su proyecto, si no saben todavía cómo acceder a nuestras colecciones, o en todo caso tengan alguna consulta bastante puntual, pueden también visitar lo que es nuestra página web. Aquí tenemos una sección de preguntas frecuentes que los puede ayudar, o escribir el correo de educacionmusen@bcrp.gov.p. Listo, entonces voy a dejar de compartir aquí un momento y ya tenemos algunas preguntas. Bueno, tenemos una pregunta aquí en el chat para Evelyn. Diana Román nos comenta cómo fomentar el diálogo cuando tienes un grupo grande y un poco inquieto. Bueno, hola Diana. De hecho, fomentar el diálogo en las infancias es algo que vamos a ir construyendo a lo largo de todo el año escolar. Yo les recomiendo a todas las maestras y maestros que tengan espacios de conversación al inicio de cada clase. Por ejemplo, en sus actividades permanentes, cuando dicen el clima o cuando dicen la fecha, ¿por qué mejor no preguntar cómo llegaron a la escuela? ¿Pasó algo? Cuando se van de la escuela, también es un momento para fomentar el diálogo. ¿Cómo te estás yendo de la escuela? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Cambiarías algo? Siempre estamos muy acostumbradas y acostumbrados a nosotras las maestras inicial a decir, ¿cómo están? Muy bien, ¿cierto? Pero no todas las infancias van bien al colegio. Es más, nosotras como maestras no siempre vamos bien tampoco. Entonces yo les recomendaría eso, fomentar el diálogo al inicio, al final, o quizás dentro de un juego libre, o también dentro de cada experiencia de clase. Que cada disparador que usen, o como ustedes lo llaman en la escuela, como lo llamamos, que cada motivación tenga preguntas. Hagamos una experiencia de clase en base a preguntas. Acostúmbrense a colocar preguntas como ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasaría si? ¿Cómo? ¿Y si? Y en ese diálogo del cuestionamiento van a ver que también las infancias van a aprender a preguntar. Listo, muchísimas gracias, Evelyn. Yo quería aprovechar, de todas maneras, por acá ya no tenemos preguntas en el Zoom, pero sí me gustaría consultarles de repente cómo sienten que fue el proceso de postulación, ¿no? El de repente de enfrentarse a una obra de arte, ¿no? Que muchas veces, no, en el aula no se utilizan, ¿no? Para desarrollar proyectos, ¿no? Sino que se piensa de repente que la visita al museo, solamente la visita al museo ya es una actividad en sí,
¿no? Entonces, sí nos gustaría escuchar de repente cómo fue su experiencia en elegir las piezas, ¿no? Y también en tener la idea del mismo proyecto. Sí, ¿empiezo yo? Ya, sí, perfecto. Ok, buenísimo. En el caso de educación inicial, yo había visto el proyecto o el concurso del MUSEN. Entonces, cuando vi la primera convocatoria estaba dirigida a maestras y maestros de primaria y secundaria. Entonces, yo fui una de las que comentó, ¿inicial para cuándo? Y me hizo muy feliz saber que hayan decidido considerar a nuestro nivel, que en muchos de los concursos para docentes está un tantito olvidado. Me alegra que lo sigan considerando. ¿Cómo es que yo sentí este desarrollo? Y primero, ya tenía una problemática, o sea, siempre ando preguntándome las cosas que suceden en la escuela, tanto buenas como también las que necesitan un poquito de cambio o las que necesitan un poco de nuestra intervención, ya sea resulten o no. Y sí consideré que era necesario visitar el museo porque necesitaba, como lo dije en la presentación, esta conexión con la obra. Sentía que quizás sí podía movilizarme y yo conocía a mi grupo, conocía sus intereses, porque para ese tiempo ya conocía sus intereses, podía moverlos y moverlos a ellos también. Durante todo este proceso de postulación, el equipo nos estuvo ayudando. Si es que nosotros teníamos alguna duda, yo recuerdo que tuve varias dudas antes de enviar mi propuesta y escribí al correo del equipo del museo y me respondieron en varias oportunidades. Entonces la comunicación fue buena. Y luego de eso ya fue el tema de enviar el proyecto y todo lo demás. Listo, gracias, Evelyn. Natalie, de repente, ¿quieres comentar también algo? Claro, en primer lugar, como yo siempre he estado desde pequeña, gracias a Dios, mis padres me han incentivado a ir a los museos y me he estudiado todos los museos del norte, también del sur y un poco del Ande. Ya de por sí el tema de la cerámica y Antiguo Perú siempre ha estado muy relacionado a mi percepción, a mi autoestima, a mi dignidad, a todo lo que conlleva ser parte de este país, ¿no? Entonces, lo que tuve como eje primero es el siguiente, el tiempo, como les dije, lo temporal. Dije, tengo que elegir algo del Antiguo Perú. Yo quería algo de virreinal, ¿no? Pero salió lo republicano, que estaba muy cercano, y justamente algo muy cercano, indígena, que justamente estamos con ese tema. Luego vino el tema el tema de la mujer como eje, un personaje que me conlleve, y esa ha sido digamos, la forma práctica en la que yo he estado relacionando este método, ¿no? Es muy importante, el museo obviamente nos ha dado todos los detalles del caso, disculpen, hay una vecina que está llorando. Pero sí, es muy importante justamente poder pensar primero, profesores, en cuál es el método en el que voy a abarcar. Y obviamente ir al museo y darte todo un tiempo, yo he ido al museo varias veces, darte un tiempo de poder entender cada cultura, cada detalle, ¿no? Cada tipo, también leer los libros, los catálogos del museo es muy imprescindible. Hay libros muy importantes de museo que tiene y yo les sugiero que los compren. Tal vez cuesten un poquito. A nosotros nos han regalado los libros porque así constaba el premio. De verdad, profesores, más allá de que postulen o no postulen al concurso, compren esos libros porque prácticamente ahí nos enseñan lo que está pasando con el arte contemporáneo, porque eso es lo que también tenemos que relacionarnos con nuestro tiempo y cómo explicar a los alumnos este puente entre lo moderno, el óleo, con estas nuevas disciplinas, porque justamente eso ha sido la sorpresa. Oh, Natalie, eras pintora, ¿y cómo así te has enfocado en una metodología multidisciplinaria? Porque es necesario utilizar diferentes herramientas, ¿no? Así como la fotografía. Y bueno, el museo nos ha dado todos los detalles, toda la dinámica, y efectivamente muy agradecida por todo, no he tenido ninguna situación o circunstancia. Muchas gracias, Natalie. Me parece que el profesor Jesús, no sé si tenga ahorita acceso a poder activar su micrófono, pero veo también que nos está escribiendo una respuesta. Así que, Jesús, si nos quieres comentar, el problema yo puedo leer por ahí tu respuesta. Sí, pienso que sí me están escuchando. Sí. Bueno, respecto a la pregunta, ¿cómo fue la experiencia de postulación?
a la segunda edición del concurso, para mí fue realmente eh, un reto, dado que también las condiciones donde por lo general laboramos los docentes son difíciles. Por ejemplo, una de las mayores dificultades que enfrenté yo para postular mi proyecto y acceder sobre todo a las piezas del museo fue la falta de conectividad de Internet. Entonces, eh, prácticamente yo llevé de alguna manera el museo al aula. Y pues nuestros niños de las zonas rurales no tienen esa oportunidad de ir al museo. Tal vez ni conocen que hay un lugar adecuado en donde está todo el legado cultural de nuestros ancestros, de nuestro patrimonio cultural contemporáneo, ¿no? Entonces fue para ellos una oportunidad de acercarse a su legado cultural milenario, reafirmar su identidad. Y en cuanto respecta a mí, hacer algo que me apasiona, desarrollar justamente la música en nuestros estudiantes, ya que por muchas generaciones hay un mito que debemos de romper, que no todos los niños hacen música, eso es falso. Todos hacen música sin excepción. No solamente las mentes iluminadas o que hayan nacido de forma innata con esos talentos desarrollados lo hacen. No, todos podemos hacer música. Y eso me lo demostraron mis niños. Entonces, para cerrar mi intervención en esta experiencia de cómo fue surgiendo mi idea de proyecto, cómo accedí a las piezas del Museo Arqueológico, también quiero resaltar como mis compañeras Evelyn y Natalie, ese apoyo que hemos recibido, especialmente de usted, señorita Claudia, por tener ese tino, esa paciencia de respondernos, de comentarnos, completamente complacido y otra vez gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias, Natalie, Evelyn. Yo creo que los profesores que hoy están conectados van a salir muy inspirados después de esta sesión. Voy a responder unas preguntitas por aquí que nos están llegando referentes a la aplicación al concurso. Y una de ellas está referida a si el proyecto debe estar ya desarrollado al momento de la postulación. El formulario que van a encontrar en la página web en realidad solamente requiere el diseño o planificación del proyecto de aprendizaje. No es necesario que ustedes ya lo hayan implementado porque sabemos también que muchas escuelas están recién comenzando, entonces es un poco complicado empezar un proyecto de aprendizaje desde el día 1, ¿no? Y sobre todo tener como evidencias ya para la postulación. Entonces, para esta postulación al concurso Docente Innovador MUSEN, lo que se requiere es más que todo el diseño y planificación del proyecto. Toda esta información es la que van a plasmar en el formulario. Luego también nos preguntan si hay obras de textiles precolombinos. Ustedes accediendo al catálogo de colecciones del museo van a poder también encontrar una sección de arte precolombino de nuestra colección. Entonces ahí van a encontrar tanto metales como textiles, cerámicas, ¿no? que ustedes pueden elegir para poder desarrollar el proyecto también. En el caso de aquellos profesores que de repente no están en Lima y no van a tener la experiencia de por ahí visitar las salas de manera presencial, sí les comentamos que el museo cuenta también con sucursales. Entonces, si están en Piura, en Arequipa o en Trujillo, pueden visitar las sucursales del MUSEN, o en todo caso también aprovechar un poco nuestros recursos digitales, ya que tenemos las vistas 360 de la exposición. ¿Sí? Entonces creo, sí, para postular necesito ser docente licenciada, es otra pregunta que nos hacen. El requerimiento en realidad para la postulación es que el docente sea un profesor en ejercicio, es decir, que esté laborando en un colegio o en una escuela al momento de su postulación. En esta edición lo que hemos agregado es un premio también para la escuela, entonces sí es importante que el profesor esté laborando actualmente en el momento de que postule o presente su proyecto de aprendizaje. Sí, listo. Entonces veo por aquí que ya no tenemos más preguntas.
agradecer nuevamente a nuestros ganadores de la edición del 2022. Si ustedes tienen curiosidad también por saber los proyectos o cómo se plantearon los proyectos anteriores de nuestra primera edición, lo pueden encontrar también en la web, en la sección de ganadores, donde ya está la publicación lista, ¿no?, para que sea su consulta. Listo. Muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy. Ya saben que si tienen cualquier otra consulta adicional pueden escribirnos al correo de educacionmusen@bcrp.gov.p, que estaremos gustosos de contestar sus preguntas. Muchas gracias. Gracias a todos y reiteramos la invitación a visitar nuestro museo en horario de martes a domingo de 9 de la tarde, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en horario corrido. El ingreso es totalmente gratuito, así como todos los servicios que brindamos son gratuitos. Estamos en el Jirón Ucayali con el Jirón Lampa. Tenemos 2 sedes en Lima, ese es el Museo Central y el Museo Numismático en el Jirón Junín 781, además de las 3 sucursales en Piura, Arequipa y Trujillo. Toda la información está en nuestra página web. Visiten nuestro museo, los esperamos con los brazos abiertos y también visiten nuestra página web para acceder a los recursos digitales. Muchas gracias a todos por su asistencia a este evento y quedamos hasta otra oportunidad, hasta la premiación del tercer concurso docente innovador. Gracias. Buenas noches a todos.